Es lo que vamos a estudiar hoy. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 21. Seguimos viendo estas historias que al pueblo o a quienes se les dijo en primera instancia, la primera vez que se dijo, les hizo cambiar completamente su vida, les hizo cambiar su punto de vista de las cosas. Hoy nosotros vamos a ver una historia más que tal vez hemos visto muchas veces y espero que le demos un enfoque diferente esta vez. La historia que nosotros veremos es la del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos del 19 en delante. El rico y Lázaro. Aquí está en sus pantallas, versión Reina Valera 60, por si ustedes les facilita más. Dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentiría. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Esta historia es una historia muy interesante, una historia que no siempre consideramos adecuadamente. El rico y Lázaro eran 2 personajes que a nosotros nos permitirán ver la diferencia entre nuestra vida. Es que nosotros podamos ver que a veces a los que les va mal no es porque estén haciendo las cosas mal, ni que a los que le va bien es porque están haciendo las cosas bien. Hay veces que a los que hacen las cosas mal les va bien, y hay veces que a los que hacen las cosas bien les va mal. Tenemos que tener esa facilidad de comprensión para nuestra propia sanidad y para poder dejar de juzgar las situaciones de los demás. Estaba viendo una serie y decía este personaje: cada vez que intento hacer las cosas bien, me va peor. Porque pareciera que siempre al bueno le va mal y al malo le va bien. Esta historia nos hace recordar este principio. No porque te esté yendo todo bien, no porque tengas todo lo que tú crees que deberías de tener, no por eso estás bien con Dios. Y no porque te esté yendo mal, no porque estés batallando con alguna cosa, no porque estés sufriendo alguna dificultad, es porque estás mal con Dios. ¿Ok? Es un principio que para ellos fue difícil de entender y que para nosotros también lo puede ser en nuestros días.
Muchos llegamos a creer, oye, yo estoy bien con Dios porque tengo un buen trabajo, tengo una buena esposa, tengo una buena casa, tengo unos buenos hijos, yo estoy bien con Dios. No necesariamente. Hay veces que nosotros decimos, wow, ¿qué estoy haciendo mal? Porque voy a la iglesia y me esfuerzo por estar bien, pero no encuentro trabajo, no me sale bien lo económico, estoy batallando en la casa, estoy batallando con los hijos, estoy batallando con mi familia. Pero estoy tratando de hacer las cosas bien y aún así me va mal. Y nos deprime y nos asusta, nos hace sentir tal vez temor. Pero es a través de esta lección que Dios nos dice, no porque estés bien, no porque estés bien conmigo te va a ir bien, puede ser que te vaya mal, y no porque estés mal conmigo te va a ir mal, probablemente te vaya bien. Esta historia nos hace hacernos una pregunta. Quiero que ustedes se la autocontesten. ¿Es una parábola? Hace unas semanas veíamos que una parábola es una historia con cosas reales de cosas espirituales, pero es una historia que no es real. Es solo una anécdota, una historia que nos hace comprender las cosas de Dios que no podríamos comprender si nos las dijeran tal cual. Entonces es una forma de expresar sencillamente algo difícil. Esta historia, ¿es una parábola o es una historia real? Es una cosa con la que nosotros debemos de empezar, creo yo que es muy importante. ¿Es una parábola o es una historia real? Piénsenlo ustedes. Es importante porque hay cosas en ella que pudiéramos, si fueran parábola, rechazaría algunos principios. Pero si fuera totalmente real, rechazaría otros. Esta historia, algunos llegan a decir que es como una parábola por la forma en que empieza. Había una vez un hombre rico. La mayoría de las parábolas que Jesús hablaba, empieza de esta manera. Por ejemplo, en el 16:1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. ¿Ok? Algo muy similar a lo que está pasando en el verso 19. Había un hombre rico. Algunos piensan que es una parábola y otros piensan que es una historia real. Yo quiero que lo veamos de esta manera. Quiero que tomemos una parábola con el hecho de, estas partes como una parábola. La primera es la localización del cielo y el infierno. ¿Ok? La localización del lugar de castigo y el lugar de tormento. El lugar de tormento y el lugar de descanso. Si ustedes se fijan, dice que el hombre rico murió, fue sepultado y luego alzó sus ojos, ¿sí? Como viendo hacia arriba. Y algunos llegan a pensar que el cielo está arriba y que el lugar de tormento está abajo. Esto no determina un lugar geográfico de dónde está el lugar de castigo y dónde está el lugar de descanso. ¿Ok? O para fines más rápidos, dónde está el infierno, dónde está el cielo. No necesariamente uno está arriba y el otro está abajo. Otra parte que podemos tocar como parábola es la comunicación que hay. ¿Ok? Los del infierno no van a estar pudiéndole hablar a los que están en el cielo. ¿Ok? No van a haber una comunicación, ni los que están en el cielo van a estar hablando con los que están en el infierno. No existe esa comunicación. Para que vayamos quitando esas partes. Tampoco el castigo se puede aliviar con agua. ¿Ok? No es como que toman un vaso de agua y se sienten mejor. Es un castigo tal que no hay nada que lo pueda aliviar. Aparte, no necesariamente va a existir como tal el agua. No necesariamente va a haber H2O, los componentes que hacen el agua. Entonces, esto nos va ayudando a nosotros a ir comprendiendo qué de esta parte sí podemos agarrar y qué de esta parte como real vaya y qué de esta parte podemos agarrar como una historia que nos enseña algo. ¿Ok? No necesariamente el cielo está arriba, está abajo, no necesariamente va a haber no va a haber una comunicación y no se puede aliviar el castigo con cosas simples o terrenales como lo es el agua. ¿Qué sí podemos agarrar como real? Bueno, como real es que hay un lugar de castigo y que hay un lugar de descanso. ¿Ok?
Hay un lugar en donde nosotros seremos, se nos dará, ¿cómo podemos decir? Tendremos el pago de nuestra vida, de nuestras acciones, ya sea uno para descanso eterno o uno para castigo eterno. Y nosotros vamos a ir aprendiendo de esto. Les digo una pregunta. Si ustedes pudieran tener la vida eterna, es decir, poder vivir por siempre aquí en la tierra, ¿lo vivirían? Si ustedes encontraran una lámpara maravillosa y les dijeran, pídeme un deseo, ¿pedirían vida eterna? A veces pareciera algo interesante, pero yo creo que sería más que un premio o un castigo, la vida eterna, yo creo. Porque sería muy triste, muy sola, aburrida y de mucho sufrimiento. Es como lo veo yo. Porque imagínense, yo tendría que ver a mis hijos crecer, morir, y luego si me vuelvo a casar, otra vez a mis hijos crecer, morir. Todas las personas que quiero estar desapareciendo constantemente porque yo nunca voy a morir. Hay veces que también uno se cansa de la vida, creo. He visto a gente adulta que dice, ya no quiero más. Ya estoy cansada, ya no puedo seguir. Ya quiero que esto llegue a su fin. Y no necesariamente por depresión o no necesariamente por algo malo. Simplemente que estar batallando siempre con las mismas cosas. Tiene más esperanza el saber que hay un final que el que decir la vida va a durar para siempre. ¿Usted cómo lo piensa? ¿Tomaría la vida eterna o preferiría que la vida tuviera un final? Y eso también va a depender de circunstancias, ¿no? Vivir eternamente en la pobreza o vivir eternamente enfermo, vivir eternamente con dificultades motoras, pues no es lo que uno quiere, ¿no? A veces nos imaginamos vivir eternamente, pero pues siendo ricos, teniendo todo lo que queremos, bien sanos, con una eterna juventud. Pero de otra manera, creo yo que sería algo difícil de sobrellevar. Bueno, en esta lección aprendemos que existe un final. Aprendemos que tarde o temprano llegaremos a un punto de quiebre, a un punto donde todo se acaba. A veces pensar en la muerte no es agradable. Yo me acuerdo que cuando era niño me daba mucho miedo y no podía pasar alguna plática sobre eso porque yo me asustaba mucho. Me acuerdo que veía la película de Terminator y luego hay una escena en la cual todo se quema. No sé si ustedes la recuerdan, si es que la han visto. De repente empezaba a arder todo. Y luego mi papá me decía, no, mira, así como arden todas las cosas ahí, así van a arder en el día final, como lo dice Pedro, ¿no? Y más me asustaba, yo tenía mucho miedo siquiera ver la película de Terminator. Para mí era una película de terror, porque me hablaba de la muerte. Y era algo que yo no quería hablar, era algo que me asustaba mucho. Tal vez haya mucha gente a la cual le pase lo mismo, pero es lo único que tenemos seguro, ¿cierto? Un día vamos a morir. Tarde o temprano llegaremos ahí, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, queramos o no queramos. Lo único que tenemos seguro, dicen, es la muerte. Aunque da miedo, pero es lo único que tenemos seguro. Y es por eso que quiero invitarlos a que tengamos conciencia de esa muerte para que sepamos valorar lo que es la vida. Y por eso yo les decía al principio, la muerte es necesaria. Es bueno que haya un final. Para mí sería muy triste que no hubiera un final. Es bueno que haya un final, es bueno ir cerrando círculos, es bueno ir terminando con algunas cosas. Es bueno que haya un final. En base a esta lección, ¿cuáles son los personajes principales que encontramos en esta lección?
Encontramos dos. Al rico y también a Lázaro. ¿Ok? Dos personajes que tienen una vida totalmente contrastada, una polaridad completamente. Uno tiene exactamente lo que el otro le hace falta. Estos personajes van a ser nuestros protagonistas y nos hace preguntarnos, bueno, ¿para quién es la lección? Aunque esta lección es para nosotros también, en un principio fue hecha para los judíos, para los pensadores, los que conocían de Dios. Y la lección va precisamente en este hecho. Muchos creían que si eran ricos, que si tenían ganancias, que si tenían negocios, que si la pasaban bien, es porque el favor de Dios estaba sobre ellos. Es porque ellos estaban haciendo las cosas bien. Entonces, de seguro los ricos van al cielo. Y ellos al mismo tiempo creían que si te estaba yendo mal, que si estabas en problemas, que si estabas batallando como el mendigo, si eras pobre, si no tenías nada, es porque de seguro estabas mal con Dios. De seguro estabas haciendo algo mal. Entonces, de seguro, repito, los pobres iban al castigo, iban al infierno. Es imposible para ellos creer que alguien que le está yendo mal en la vida, en realidad estuviera bien con Dios. Y es a los que se les está dando la lección. No porque te vaya mal, quiere decir que estás mal, y no porque te vaya bien, quiere decir que estás bien. Un principio muy importante. Entonces nos preguntamos, si lo único que tengo seguro es la muerte, y si la muerte va a ser eterna, ¿qué debo de hacer para estar preparado para ese momento? En esta historia, nosotros podemos ver dos personajes diferentes. La historia de dos hombres. Primero, dos vidas. ¿Ok? Veremos dos vidas, veremos dos muertes y veremos dos situaciones diferentes después de la muerte. ¿Ok? Primero que nada, dos vidas. Dos hombres antes de morir. Totalmente contrarios. No puede existir una contradicción más grande para ejemplificar esto que esta historia. El rico era un hombre muy rico. Dice que se vestía de púrpura todos los días. Imaginémonos en la actualidad. ¿Qué tan rico era? Bueno, era como si él se vistiera de, ¿qué les gusta? De Gucci, de Armani, para cambiar el aceite del carro. ¿Quién haría eso, no? Es como si tirara el aceite que desperdició del carro en una bolsa Louis Vuitton. O sea, para mí esto es nada, ¿verdad? Eso es así de rico era este hombre. Se vestía de púrpura todos los días, hacía banquetes todos los días. A veces uno batalla para hacer las 3 comidas del día y él hacía fiesta cada día. Hacer un banquete quiere decir que hacía comida en abundancia. Es que hacía comida para varias personas. No nada más para los de él y para su familia, y no necesariamente lo mejor para él y su familia. Él hacía lo mejor para todo el que se acercara a la mesa. Para ese grupo de personas. Él tenía tanto dinero que podía darles a ellos. Pero era un hombre normal, un hombre natural. Un hombre con las mismas carencias y dificultades que cada uno de nosotros tenemos. No era un superhéroe por esto. Pero era un hombre también que solo pensaba en este mundo. Como lo vimos, solo pensaba en este mundo porque él siempre andaba bien vestido. No se preocupaba por cómo andaban los demás, especialmente el mendigo que tenía en su puerta. Él se preocupaba por él verse bien. Él se preocupaba por alimentarse bien y por cuidar de los suyos, no por alimentar a los demás, no por cuidar de los demás, no por ofrecerle algo a los demás, sino nada más pensaba para sí, en los placeres. Cuando nosotros pensamos, ¿qué placer te gustaría darte? Regularmente va a ser, ¿cómo te vistes? ¿Cómo comes? ¿O qué tienes? Son los placeres que más vamos a buscar. Si tuvieras la oportunidad de darte un lujito, el que tú quisieras, ¿qué lujo te daría? No, pues me compraría aquel suéter, aquellas chanclas, aquel pantalón que siempre he querido.
O iría a comer a las espadas brasileñas, porque esa nada más puede ir una vez al año, ¿cierto? O iría y me compraría un carro que de ninguna otra manera puedo tener. Era un hombre que tenía un gran problema. Era un hombre que amaba el dinero. ¿Sabían ustedes que una persona que es pobre, también puede padecer de este problema? El amor al dinero no es solo de los ricos. También nosotros, o también yo, el pobre, puedo padecerlo. Era un hombre que tal vez estaba lleno de religiosidad, porque era como todos lo veían, como un hombre bueno, el cual utilizaba todas sus cosas para cubrir sus carencias. Era un hombre que estaba poseído por el dinero. Él no poseía el dinero, sino que el dinero lo poseía a sí mismo. El amor al dinero es algo muy, muy desgastante. Porque cuando uno es rico, pues él piensa que sus riquezas lo son todo. Pero cuando uno es pobre, piensa que si tuviera riquezas valdría más. Que si tuviera más dinero, que si tuviera una vez más aquella ropa, que si tuviera aquella casa, que si tuviera aquel carro, me vería mejor. Me tomarían más en cuenta, me respetarían más, sería más feliz. Entonces, el amor al dinero es algo bien común. Hoy vivimos en un mundo muy superficial, donde vale más cómo te ves que cómo te sientes. Donde puedes vender tu dignidad por unos cuantos pesos en internet. Porque ahora vale más el dinero que la dignidad. Vale más el dinero que tu valor como persona. Y es ese amor al dinero el que nos ha hecho hacer grandes catástrofes. Nos ha hecho hacer guerras, nos ha hecho hacer peleas, nos ha hecho alejarnos de las personas que más queremos. ¿Cuándo no ha pasado que ha muerto el padre de familia y los hijos se pelean con uñas y dientes por el dinero? Los mejores amigos se dejan de hablar por dinero. Dicen, si quieres que alguien te deje de hablar, préstale dinero. Porque cuando le prestes dinero, se va a andar escondiendo para no pagarte. El dinero desata los sentimientos más bajos que algún hombre puede llegar a tener. Y les insisto, no es un mal de ricos, es un mal de todos, de ricos y de pobres. Este es el rico. Pero también tenemos un mendigo, no un mendigo, sino un mendigo. ¿Ok? ¿Qué características tenía este? Totalmente lo contrario. No tenía nada, solo contaba con la ropa que traía puesta a comparación del otro que se vestía todos los días de lino. Era un hombre muy pobre que se llamaba Lázaro. Fíjense la diferencia. El rico no tiene nombre. El pobre sí tiene un nombre y se llama Lázaro. Lázaro proviene del hebreo Eleazar, que quiere decir Dios ha ayudado. Fíjense cómo es ese contraste. El rico no tiene nombre, el pobre tiene un nombre que significa que Dios ya le ayudó. ¿Cómo? Si es pobre, como que no cuadra, ¿no? Siempre buscamos o pensamos en el nombre y decimos, bueno, lo caracteriza porque es bien valiente, porque significa sabiduría, porque significa amor, porque significa cualidades que ese hombre debería de tener. Pero a este hombre se le está diciendo, tú te vas a llamar Dios ya dio, Dios ya proveyó. ¿Pero qué proveyó si no tiene nada? Está tirado. Parece que alguien lo llevó y lo aventó ahí. Nos hace pensar que tiene una discapacidad. Está tirado en la entrada, lleno de heridas, lleno de cicatrices, de dolor. Y decía que tenía tanta hambre, que mientras que el otro
hacía banquetes todos los días, no tenía nada para comer. Dice que ansiaba comerse las migajas que caían de la mesa. Siempre nos imaginamos que las migajas es ese pedacito de pan que se cayó, o que el polvito que a veces mientras partimos el pan se rompe, ¿no? Y cae a la mesa y parecía como que él las tiraban y Lázaro decía, yo quiero comerme de eso. Las migajas de pan en esta lección hacen referencia a que, miren, les cuento la historia. ¿Qué era un banquete? ¿Recuerdan ustedes? Él hacía banquetes todos los días. Un banquete era una mesa larga donde había muchas comidas en él. Y cuando la gente comía con las manos. Entonces imagínense, había arroz, había pollo, había ensalada, había diferentes cosas. Y agarraban con el pollo, comían, agarraban el arroz, comían, agarraban la ensalada, comían. Esto provocaba que sus manos se ensuciaran. Y ellos tenían que limpiarse las manos. Porque si agarraban el arroz y luego iban a agarrar otra comida, pues ya manchaban una comida con la otra y se hacía muchas mezclas. Entonces, ¿cómo se limpiarían la mano las personas en la antigüedad? No habían servilletas, ¿cierto? No habían wipes. ¿Cómo se limpiaban las manos? Bueno, se dice que para poderse limpiar las manos, los hombres que eran muy ricos cortaban el pan y con el pan se limpiaban. Y este pan era el que tiraban luego, y al pan al cual se refiere Lázaro, o se refiere esta historia, que Lázaro ansiaba comer. No solo era lo que se partía, sino que él ya deseaba, aunque sea con lo que se limpiaron la comida. Él quisiera poder comerse eso. Entonces, pienso que todavía es un grado más abajo de lo que Lázaro ansiaba. No, él no ansiaba el pan limpio, no ansiaba el pedacito que se cayó, ansiaba el pan que desecharon completamente porque ya no lo pudieron usar para más. Así era el hambre que él tenía. Era un hombre que estaba rodeado de perros. En la antigüedad los perros eran animales abominables, eran animales detestables, no eran como Choco, eran animales que no querían tener, eran animales que querían estar lejos, y en toda la parte de la Biblia se refiere a ellos así. ¿Recuerdan? Allá afuera estarán los perros. Los perros no, el perro vuelve a su vómito. Siempre se refieren a los perros como algo malo, pero los únicos que rodeaban a Lázaro, ¿quiénes eran? Los perros. Y los perros venían y le lamían las heridas, lo cual podría ser que no le sanaran las heridas y fuera un dolor constante. Y una vez más, ¿qué podríamos pensar de Lázaro si nosotros lo viéramos? ¿Qué podríamos pensar del rico si nosotros lo viéramos, haciendo un contraste entre estas dos vidas? Vemos a Lázaro allí tirado y decimos, ay, no, Dios se apiade de él. Mira, pobrecito cómo está. Pero vemos al rico y no, Señor, mis respetos. Ha de estar muy bien con Dios porque mira todo lo que tiene. Cuando vemos su casa, cuando vemos su carro, cuando vemos su familia. Uno estaba en la cumbre y el otro estaba en lo más bajo. Uno vivía para este mundo y el otro vivía para el mundo venidero. Estas son las vidas de estos dos hombres. Es importante que analicemos su vida, porque su vida determinará su muerte y lo que les pase después de la muerte. Así es como ellos vivían. Los llevó a que murieran. Veíamos hace rato. En lo único que estas dos historias coinciden es que los dos murieron. Pero los dos tuvieron muertes diferentes. Todos vamos a morir. Pero hasta en la muerte fueron diferentes. Cuando el rico murió, ¿qué pasó? Lo sepultaron y se acabó. Cuando el rico llegó a la sepultura, algunos tal vez pudieron haber pensado, no, va directo al cielo. Porque algunos piensan que si somos ricos vamos al cielo y si somos pobres vamos al infierno.
Y es el principio del evangelio de prosperidad. Tú eres hijo de un rey. ¿Cómo si eres hijo de un rey vas a ser pobre? Y es algo contraste, o es un contraste en lo que Dios pide, en lo que Dios enseña. Un rico, ¿qué hubo en el rico? Tal vez hubo un velorio. Muchos lloraron, rodeado de personas. Un velorio apropiado con el estilo de este hombre. Tal vez uno bien ostentoso como el de la reina de hace algunos días. Un velorio especial. Pero los ángeles no vinieron por él. Se dio todo el mundo cuenta que él había muerto, pero no fue honrado por el cielo porque no tenía valor ya. Tal vez dijeron muchas cosas buenas de él en el velorio. Este era un hombre especial, era un hombre que nos invitaba a comer, era un hombre que hacía. Pero no hubo nada bueno que decir de parte de Dios. Al lado contrario tenemos un mendigo. En la antigüedad había un lugar que se llamaba Gehenna. Y era un lugar donde estaba una llama ardiendo constantemente a las afueras de la ciudad. ¿Cómo se deshacía el pueblo de tanta basura? La quemaban. ¿Ok? Echaban toda la basura a esta lumbre y esta lumbre se mantenía ardiendo constantemente. Bueno, cuando un mendigo, cuando una persona que no tenía familia moría, iba y acababa allí. ¿Ok? Iba y acababa quemado. Cuando Lázaro murió, no había nadie que cuidara de él. Nadie lloró, no hay lamento, no hay luto. A lo mejor nadie se dio cuenta. Murió solo y tal vez su cuerpo acabó en ese lugar ardiendo. Pero pasó algo importante. Según esta historia, los ángeles lo recogieron y lo llevaron al lugar de descanso. Se dio cuenta la persona más importante que podemos imaginar. Dios estuvo atento a su muerte. El pobre murió en paz, sin pánico, sin temor. Murió viendo la victoria, aprovechando que lo que estaba por venir era lo mejor. Él no tenía ninguna preocupación. Había un doctor que decía, los cristianos mueren diferente que como mueren los que no son cristianos. Porque los cristianos mueren bien. Mueren en paz, aceptando lo que tienen enfrente, tranquilos, porque no tienen miedo de qué va a venir, no tienen miedo de qué va a pasar. Ellos mueren bien. Y es así como le pasó a Lázaro. La forma que vivió le permitió enfrentar la muerte con tranquilidad. El rico, la forma que vivió probablemente lo hizo morir asustado. ¿De qué se preocupa el rico? ¿Quién se va a quedar con mis cosas? ¿Y cuánto le voy a dejar a cada uno? ¿Y si se lo malgastan? Estábamos platicando ayer de un señor que tenía un carro muy viejo, de mucho valor, pero que había sido dueño del abuelo, y luego el papá, y luego ahora él. Pero ¿saben qué va a pasar cuando venga el nieto de él? Probablemente no le va a tener el valor. Y va a decir, ¿cuál es mi herencia? Es que véndelo y dame el dinero porque no vale para mí más que dinero. Tal vez el rico se preocupaba, ¿quién se va a quedar ahora con todas sus cosas? Y Lázaro esas cosas ni le importaban porque no había por qué preocuparse. Los dos llegan a la muerte. A una muerte totalmente diferente. Les dije desde el principio. Es importante que sepamos que hay un final para que podamos valorar la vida. Entonces, llegamos a que hay dos resultados y esta es la parte medular. Esta es la parte medular. ¿Qué es el Hades? En el Antiguo Testamento, el Hades se usa para nombrar a dónde van los malos cuando mueren y a dónde van los buenos cuando mueren. En el Nuevo Testamento se usa para nombrar especialmente a las personas que van al castigo. Es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hace referencia al mismo lugar, ¿ok? A donde van los muertos, sean buenos o sean malos. Y en el Nuevo Testamento
siempre que se habla del Hades va especialmente a donde van los malos. Pero hace la misma referencia, nada más quiero que lo tuvieran en mente. Fíjense, el rico. ¿Qué está pasando el rico? El rico podía saber dónde estaba y podía ver dónde estaba Lázaro, mientras Lázaro estaba ausente de todo esto. Cuando nosotros vayamos al castigo, no solamente será el castigo externo, sino será también el castigo interno de saber que pudimos haber estado en un lugar mejor, pero que no quisimos estar. Yo no sé cuántas veces tal vez ha venido a la iglesia, no sé cuánto tiempo tal vez ha estado en la iglesia, pero si ahorita está fuera de Cristo, en el infierno, en el lugar de castigo, recordará este momento, porque tuvo la oportunidad de no ir y como quiera fue. El rico no se siente arrepentido. ¿Sí se fijan? Lázaro el rico en ningún momento dice, ay, me arrepiento de haber venido aquí. De hecho, al contrario, él todavía ve a Lázaro como uno inferior a él. Dice, mándame a Lázaro para que me atienda, para que me refresque. Y es que el infierno no nos cura del pecado. Nos cristaliza el pecado. Nos lo hace, ¿cómo podré decir? Con mayor intensidad. Ya no es un lugar para arrepentirse, ya no es un lugar para cambiar, ya no hay más. Porque el infierno no cura el pecado. El hombre rico parece un hombre bueno, ¿no? ¿Cuál es su preocupación? Su familia. Él está en el infierno y tiene pensamientos buenos porque él procura pensar en ellos. Y es que para ir al infierno no hay que ser un monstruo. ¿Ok? No pensemos que el infierno está hecho solamente para las peores personas del mundo. Está hecho también para personas que creyeron que estaban bien, que creyeron que no estaban tan mal, pero estaban equivocados. El rico él se está preocupando por su familia, ¿sí? Pero eso no le quitaba, el que fuera una buena persona, lo pudiéramos ver como una buena persona, no le quitaba de este castigo. Él está en el infierno, está en un lugar aterrador, con memorias que lo están consumiendo, en un lugar inescapable, en un lugar agonizante, en un lugar desesperante. Ese es el castigo. Es un lugar que no les deseo, que no quiero para mí, que no quisiera para nadie más, porque es un lugar de mucho sufrimiento. Su vida y la forma en que vivió lo llevó a tener este final, a tener este resultado. Y es esa parte donde quisiéramos una reflexión y pensáramos, ¿dónde lo voy a pasar? ¿Será que yo estoy como el rico? Pensando que si me va bien es porque estoy bien y que no estoy tan mal, que tal vez hay otros peores que yo. Pensando que no pasa nada, total, mañana me arreglo. O pensando que haciendo caridades, los banquetes pues eran para más personas, que esas caridades los salvarían, que era una persona que pensaba en los demás, por lo tanto eso lo daría acreedora. Bueno, fue lo que pensó el rico y ahí está el resultado. Lázaro, sin embargo, estaba descansando, siendo consolado, sin preocupaciones. Lázaro ya no estaba pensando, ¿qué estarán haciendo ahorita mis papás, mis hermanos, mis hijos? Ya no estaba pensando dónde estarán mis cosas. Ya no estaba pensando en nada, él ya no tenía preocupaciones. Dice este texto, ahora él estaba siendo consolado. Ahora él estaba descansando.
Esos son los dos resultados. No hay más. O vas a ir para un lado o vas a ir para el otro. Y depende de cómo vivas. Depende de cómo mueras, dónde vas a estar. Hay una cosa que quiero resaltar. El tiempo va bien rápido, hermanos. Trato de hablar más despacio para que no nos alcance, pero luego yo no alcanzo, luego trato de hablar muy rápido. Me dicen, es que hablas demasiado rápido, no lo comprendemos todo, pero denme unos minutos más. Entre líneas, el rico dice, mis familiares no tienen suficiente información. Si ellos supieran el lugar al que pueden venir, dejarían de hacer las cosas. Y esa es nuestra urgencia. Queremos ayudar a las personas a que no vayan a ese lugar. Y por eso les brindamos la información. El rico es lo que está diciendo. Manda a alguien a que les diga lo difícil que es estar aquí, lo feo que es estar aquí para que no vengan. Es necesario que nosotros les digamos de este lugar real a las personas para que sepan que no es un buen lugar. Y les digo porque muchos llegan a decir que no está tan malo. Siempre me llamaba la atención alguien que decía, les dije la vez pasada, el infierno va a ser bien divertido, porque ahí están todas las estrellas de rock, ahí están todos mis actores favoritos, ahí están todas las personas que me llenaban. El infierno va a ser un buen lugar. Y quiero recordarles que no. Esta historia nos hace recordar que no. ¿Qué le dice Abraham? Ahí tienen la Biblia, ¿no? Le dice a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Qué dice el rico? No, Señor, eso no es suficiente. La Biblia no es suficiente. Si alguien de entre los muertos se levantara, ellos creerían. Fíjense este principio. La Biblia es suficiente. Algunos dicen, no es suficiente, hay que hacer más cosas, hay que cambiarla, hay que agregarla, hay que ponerla bonita, hay que hacerla más contemporánea, menos atrasada. La Biblia es suficiente. En nuestro pensamiento llegamos a ser como el rico y decíamos, si le agregamos más, la gente vendría. ¿Qué le dice Abraham en su sabiduría? No, si no oyen la Biblia, ni aunque se levanten de los muertos, van a creer. Y miren la Biblia. ¿Qué vio el pueblo de Israel? ¿Vio abrirse el mar? ¿Vio una columna de fuego? ¿Vio una nube que los cubría? ¿Vio que sus zapatos no se desgastaban? ¿Vio que su ropa no se desgastaba? ¿Vio agua salir de la peña? ¿Vio el maná? ¿Vio las codornices? ¿Y qué pasó? No creyeron. ¿Qué hizo Jesús? Levantó muertos, sanó ciegos, sanó paralíticos, quitó enfermedades. ¿Y creyeron? No creyeron. De hecho, su mayoría no creyó. Y fue tanto lo que no le creyeron que lo mataron. Es que los milagros no cambiarán a las personas. Si la Biblia no los cambia, nada los podrá hacer cambiar. Nada. Ese es el principio que nosotros podemos encontrar ahí. La incredulidad no se asocia con los milagros, porque es nuestro corrupto corazón el que no quiere creer lo que es palpable. La Biblia está llena de milagros y aún así muchos no creyeron y en su mayoría nadie creyó. Un principio apologético, un principio para defender la Biblia. La Biblia es la única que tiene la capacidad de cambiar personas. Si la Biblia no lo hace, nada más lo hará. En conclusión, espero que no vaya a haber entre nosotros alguien como el rico, que esté confiado en lo que tiene o que esté confiado en lo que es. No sea que su realidad sea totalmente contraria. Tenemos que tener confianza en Dios, que es el único que puede garantizar las cosas. Y dejar de confiar en lo que vemos para poder estirarnos hacia lo que no vemos. Les digo algo, mientras haya vida, hay oportunidad. Todo se va a acabar un día. Todo
va a llegar a un final porque el final existe. Pero ahorita todavía no. Ahorita todavía hay oportunidad de llegar a una eternidad buena. Algunos llegan a decir que estamos asustando a la gente, metiéndoles miedo acerca del castigo, acerca de ese lugar de tormento, que no debería de ser así. Pero la respuesta es, si comprendiéramos lo difícil que es estar allí, no podríamos hablar sin pasión. No podríamos hablar sin sentimiento. Porque no lo queremos para nadie. Porque no nos queda de otra más que advertirlo, pero es necesario que nosotros lo creamos. Si crees que hay un lugar de castigo, pondrías más atención en tu vida y no podrías dejar de avisar a todos del gran peligro en que se pueden encontrar. Entonces, los dejo con eso. Si hoy analizaras tu vida, ¿serías el rico o serías Lázaro? Dios les bendiga.